A la hora de plantar iglesias, el plantador debe tomar varias cosas en cuenta. Sabemos que la gran comisión, la misión de hacer discípulos, tal vez es lo que tiene más, la cosa más obvia que debe tomar en cuenta, pero también hay otros temas como eclesiología y los métodos que usa al plantar la iglesia, la filosofía del ministerio y esas cosas. Pero una de las cosas que muchas veces tomamos por alto o pasamos por alto es que tomar en cuenta el rol de Dios y lo que Dios hace y lo que Dios controla en nuestra misión. Justin, cuéntanos por qué es importante tomar en cuenta la soberanía de Dios al plantar una iglesia. Yo creo que hoy en día la plantación de iglesias fácilmente se puede volver algo muy antropocéntrico, algo que está muy enfocado en la metodología del hombre, la estrategia del hombre. Yo creo que cuando alguien abraza la soberanía de Dios como uno de los valores o uno de los principios que es importante en su plantación, está entendiendo que primero la naturaleza de la iglesia es algo espiritual. Que la iglesia es la reunión de las personas quienes han sido llamadas, escogidas, regeneradas, justificadas por Dios. Entonces, en realidad, cuando uno abraza la soberanía de Dios, lo que está diciendo es que Dios es la persona quien reúne y de cierta forma planta la iglesia. Que Dios es la persona Dios es el que está llamando y justificando a las personas que se vuelven parte de esa iglesia. Entonces, y dando el crecimiento. Exactamente. Entonces, cuando alguien abraza la soberanía de Dios como uno de sus principios centrales, lo que está reconociendo es: puedo tener esta metodología, puedo tener esta estrategia, pero a final de cuentas el trabajo de realmente establecer y, como Cristo dice, edificar la iglesia, eso es trabajo y obra de Dios. Nosotros somos fieles en usar nuestros dones. Plantamos la semilla, pero Dios da el crecimiento. Exactamente. Sí. Y al hacer eso, ¿cuáles son? Tal vez una de las cosas que me viene a la mente es: aunque Dios es soberano, nosotros todavía tenemos la responsabilidad de orar, la responsabilidad de trabajar duro para plantar la iglesia. Jairo, cuéntanos por qué es importante, si Dios es soberano, todavía hacer esas cosas y no solo quedarnos pasivos, sino ser activos y tomar la iniciativa para orar y pedir la ayuda de Dios, quien es soberano sobre eso. Bueno, de una manera que nosotros no entendemos, Dios ha atado su soberanía y su voluntad con la oración de su pueblo. Por razones que no conocemos, hay cosas, podemos decir por la palabra, que hay cosas que Dios no va a hacer si su pueblo no ora. Y específicamente tiene que ver con el mismo crecimiento de la iglesia, tiene que ver con la conversión de las personas, tiene que ver con el alcance de las naciones. Dios está esperando que su pueblo ore por esas cosas, Dios está esperando que su pueblo vaya donde Él. Ahora, también es interesante, alguien le preguntaba, ahora no recuerdo exactamente la persona, pero ¿por qué orar si Dios es soberano? Y ese hombre de Dios respondía: ¿por qué orar si Él no lo es? El hecho de que Él es soberano es lo que impulsa nuestra oración. El saber que Él puede hacer lo que Él quiera es lo que nos da la fe necesaria para decir: Señor, que se haga tu voluntad. Y yo creo, Dios, que tu voluntad es ver personas, iglesias plantadas, personas transformadas, familias sanadas, tu palabra siendo predicada, naciones siendo alcanzadas. Por tanto, Dios ha atado su soberanía con nuestra oración por razones que no entendemos exactamente cómo, pero están reveladas en la palabra. Hay cosas que Él va a hacer cuando su pueblo ora. Entonces, y si Dios es el único quien da ese fruto espiritual, hace bastante sentido que una de nuestras labores principales es pedir que Dios dé ese crecimiento, Así que es. Dios haga esa obra de transformación en las personas a quienes estamos evangelizando. Así es, y tú sabes que atado a eso, otra razón por la que el plantador de iglesias o el pastor o el siervo de Dios o el hijo de Dios, quien sea que sea parte de Dios, debe orar, es porque es una disciplina espiritual. Dios espera que su pueblo ore, Dios espera que sus hijos oren. Nosotros queremos tener una relación con el Señor y tenemos una relación con el Señor a través de su palabra, donde Él se nos revela a nosotros, y a través de la oración, donde nosotros nos entregamos a Él y donde también Él se va revelando de diversas formas. Entonces, parte de la salud espiritual del hombre de Dios es la oración. Nosotros podemos saber de manera individual, cada uno de nosotros sabe, que cuando estamos caminando correctamente con el Señor, estamos pasando tiempo en intimidad, en oración. Y cuando nos estamos alejando de Él, una de las primeras cosas que se pierden no es dejar de predicar, no es dejar de evangelizar quizás, no es dejar de hacer obras, es dejar de orar. Entonces, Justin, de manera más particular, al momento de evangelizar uno a uno y compartir el evangelio con alguien, ¿por qué, si Dios es soberano, por qué hacer eso? ¿Por qué tomar ese paso? ¿Por qué no solamente confiar que, bueno, si Él es escogido, si Dios quiere que lo salve, que Él sea salvo, pues se va a ser salvo? ¿Por qué evangelizar? ¿Por qué hacer eso?
Yo creo que uno de los errores en que caemos en nuestra época de la iglesia es que hacemos las cosas que nos dan resultados y las cosas que no necesariamente nos dan resultados no sabemos si son válidos hacerlas. Y yo creo que el fin no es necesariamente ver convertidos, el fin es proclamar a Cristo. Que nosotros somos llamados en muchos lugares. Pedro dice en 1 Pedro 2 que nosotros somos el linaje escogido que proclama las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Que nosotros, nuestra tarea es proclamar a Cristo. Y lo que nosotros sabemos, hay una relación entre nuestra proclamación y la justificación que Dios hace en la obra de las personas, pero esa relación entre esas dos no necesariamente es un tema que a nosotros nos debería preocupar tanto. Nuestra tarea es hacer esa proclamación. Entonces para mí es un tema de obediencia, es un tema de hacer lo que Dios nos llama a hacer. Tú sabes que Romanos 9, que es el capítulo sobre la predestinación y sobre la soberanía de Dios en la salvación, le sigue Romanos 10, que dice que ¿quién creerá si no han escuchado? Que es necesario la proclamación del Evangelio, y eso no es coincidencia. Pablo sabe lo que está diciendo. Él dice, sí, el Señor es soberano en salvar, y el Señor usa la predicación del Evangelio para salvar. Una cosa y la otra van totalmente unidas. Nosotros evangelizamos porque Dios es quien salva, y Dios salva a través de la evangelización de su pueblo. Entonces abrazamos la soberanía de Dios en la salvación de pecadores porque eso asegura, nos da certeza y nos da esperanza de que la misión que tenemos de hacer discípulos, de plantar iglesias, no va a fracasar, sino que va a ser cumplida, no solamente por nosotros, sino que a través de nosotros por Dios. Tú sabes que vale la pena decir algo ahí, Steven, es el hecho de que nosotros oramos a Dios constantemente por el hecho de que necesitamos más obreros. Genuinamente, el trabajo de plantar iglesias, nosotros necesitamos de la soberanía de Dios en que Él envíe otros siervos que vayan a hacer el trabajo, porque la mies es mucha. Entonces oramos al Señor que Él también mande obreros en su soberana voluntad. Amén. Amén.